La Primera República de Venezuela, resultante de la Declaración de Independencia del 5 de julio de 1811, se perdió como consecuencia de las diferencias de criterios entre los criollos, de los resentimientos entre castas y clases sociales y de las incursiones de Domingo Monteverde, que era un capitán de fragata del ejército realista, en Coro, Siquisique, Carora, en Trujillo, Barquisimeto, Valencia y finalmente Caracas. Estaba claro que una guerra civil iba a desatarse de inmediato, pues la empresa en cuestión era de todo menos monolítica. Bolívar tomaría conciencia del carácter clasista de la guerra y reflexionaría sobre ello a lo largo de todas sus declaraciones políticas. En esta oportunidad, sin embargo, le tocó defender la República desde Puerto Cabello, y a pesar de su excelente labor política y militar en defensa del castillo, los esfuerzos fueron inútiles. Las fuerzas del otro bando eran superiores y a ellos se les sumaba la ruina causada por los temblores ocurridos en marzo de 1812. El 25 de julio se produjo la capitulación del generalísimo Francisco de Miranda. Si bien era necesaria en su opinión, Miranda no había consultado a sus compañeros y la rendición llenó de ira a Bolívar, quien al enterarse de los planes de Miranda de abandonar el territorio, fue partícipe en su arresto en el puerto de La Guaira. Yo no lo arresté para servir al rey, sino para castigar a un traidor, diría Bolívar. La estrategia de Bolívar fue entonces huir hacia Curazao, desde donde partió a Cartagena, en la costa caribeña de Colombia. El 27 de noviembre de 1811, Cartagena y otras ciudades del reino de Nueva Granada, actual Colombia, habían ya declarado su independencia y constituido las Provincias Unidas de Nueva Granada. La intención de Bolívar, arropada en el manto de un discurso deslumbrante, era encontrar apoyo en las fuerzas neogranadinas para emprender la reconquista de la República de la vecina Venezuela. Yo soy, granadinos, un hijo de la infeliz Caracas, escapado prodigiosamente de en medio de sus ruinas físicas y políticas. Con estas palabras se iniciaba el Manifiesto de Cartagena, carta de presentación de Bolívar ante el soberano Congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada, en la cual se trazaba un diagnóstico de la derrota al tiempo que ofrecía sus servicios al ejército de esa región. Los granadinos lo acogieron, otorgándole el rango de capitán de la guarnición de Barrancas. Simón Bolívar libró unas cuantas batallas, incluso desobedeció órdenes, y bajo ese mismo procedimiento inició su arremetida hacia Venezuela. En mayo de 1813 emprendió la campaña Admirable, gesta que consistió en la reconquista de los territorios del occidente del país, mientras de forma simultánea Santiago Mariño se hacía de los territorios de Oriente, hasta entrar de manera triunfal en Caracas en agosto del mismo año. A su paso por Mérida le llamaron El Libertador, y con ese título fue ratificado por la Municipalidad de Caracas, que lo nombró además capitán general de los ejércitos de Venezuela. Pero la Segunda República iba a ser, en esencia, tan efímera como lo fue la primera. Estaba claro que la naturaleza de la guerra era cambiante, lo cual no tardaría en demostrarse nuevamente. La astucia con la cual Bolívar intentó polarizar los bandos a través del decreto de guerra a muerte de 1813, españoles y canarios, contad con la muerte aún siendo indiferentes. Americanos, contad con la vida aun cuando seáis culpables. No fue suficiente para mitigar las diferencias existentes entre los ejércitos de mulatos y negros frente a la gesta emancipadora. La furia de los ejércitos realistas al mando del español José Tomás Bovés forzó a los patriotas a abandonar Caracas en julio de 1814. La República caía nuevamente. Había que repasar la situación. Después de un corto pero victorioso tránsito por la Nueva Granada, dirigió las tropas que ocuparon Santa Fe de Bogotá, sellando así la adhesión de Cundinamarca
a las Provincias Unidas de Nueva Granada. De esta forma, Bolívar marchó hacia Jamaica en mayo de 1815 y en Kingston se dedicó a divulgar a través de una copiosa correspondencia con personalidades de todo el mundo el propósito de la guerra que se estaba librando en el territorio de la América Meridional. Hasta entonces, el mundo solo conocía la versión de los realistas. De estos documentos divulgativos, el más famoso es la Carta de Jamaica. En ella reproduce el panorama de todas las luchas que se llevaban a cabo simultáneamente en América. Especula acerca del futuro del territorio y adelanta la idea de la Unión Colombiana. Y es que la escritura fue un capítulo importante en la vida de Bolívar. Puede decirse que el poder que ejercía su pluma le garantizó gran parte de sus triunfos. Revolucionó el estilo de la prosa, haciendo de su letra el reflejo vivo de sus pasiones, pensamientos y acciones. Sus amanuenses y secretarios convenían en que los dictados del Libertador tenían ganada la imprenta sin un soplo de corrección. Al mismo tiempo, desde el despacho de Jamaica, Bolívar preparaba la nueva estrategia para Venezuela. La reconquista de Venezuela demoraría 6 años en conseguirse. Las expediciones se iniciaron en la isla Margarita y continuaron su escalada por el oriente en dirección hacia Guayana. La batalla de San Félix en 1817 dio a los independentistas la región de Guayana y la navegación por el Orinoco. En 1819, Bolívar emprendió la campaña de los Andes y tras derrotar a los realistas en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, obtuvo el control de las Provincias Unidas de Nueva Granada, que es la actual Colombia, que habían caído en manos de los españoles en 1816. Finalmente, la victoria en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821 selló definitivamente la independencia de Venezuela y Colombia. Fueron los tiempos del temible general realista Pablo Morillo, al que el absolutista monarca español Fernando VII, repuesto en el trono una vez finalizada la guerra de la independencia española, había encomendado la misión de aplastar a todo insurgente. Vencerlo fue tarea difícil y Bolívar tuvo que emplear nuevas estrategias de adhesión. Se proclamó la libertad de los esclavos y ofreció tierras a cambio de la lealtad militar. Obtuvo así la colaboración de los ejércitos llaneros al mando de José Antonio Páez, vitales para el desarrollo de la contienda, como también lo fue la ayuda de un importante contingente de soldados y generales europeos, británicos fundamentalmente, quienes anhelaban unirse al Libertador. Simultáneamente, Bolívar se encargó de la reconstrucción de la región en términos políticos. En febrero de 1819, convocó el Congreso de la Angostura, ante el que pronunció un célebre discurso en el cual instaba a los representantes a promulgar una constitución centralista, que había de ser el fundamento jurídico de la soñada República de la Gran Colombia. Presidida por el mismo Bolívar, la Gran Colombia quedó constituida ese mismo año y agrupaba por el momento los territorios de las actuales Venezuela y Colombia. El sur se encontraba en la mira de la Gran Colombia, es decir, de Simón Bolívar. La liberación y adhesión de las provincias de Quito y Guayaquil, que son el actual Ecuador, resultaba fundamental para consolidar y mantener la hegemonía en el continente de la recién creada república. Ello fue logrado desde el punto de vista militar en la batalla de Pichincha en 1822 y desde el punto de vista de las cuestiones políticas por las negociaciones adelantadas por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, gracias a las cuales la región aceptó integrarse en la Gran Colombia una vez liberada. Este largo proceso de emancipación de Latinoamérica concluiría en Perú 2 años después. El valor estratégico que tenía la conquista y liberación de este territorio por parte del Ejército Libertador era vital. En tanto que verdadero centro neurálgico del poderío español, la caída del virreinato del Perú significaría la salida definitiva de los españoles
del territorio americano. Dicha victoria supondría además el triunfo de la ideología bolivariana republicana sobre la propuesta de construir monarquías en los territorios del sur, defendida por la oligarquía peruana y secundada aparentemente por otro gran caudillo de la independencia americana, José de San Martín. En una inolvidable gesta que incluyó la travesía de los Andes desde Argentina, San Martín había liberado Chile en 1817. Desde allí, al frente de un nutrido ejército que trasladó por mar, desembarcó en Perú, ocupó Lima en 1821 y proclamó la independencia. Pero apenas un año después, las disensiones internas y el hostigamiento de los realistas que controlaban, de hecho, la mayor parte del territorio, habían debilitado sensiblemente su posición. Ambos libertadores se reunieron en Guayaquil en julio de 1822, con el fin de tratar este y otros asuntos relativos a la guerra. Nunca se supo de qué hablaron Simón Bolívar y José de San Martín, pero el curso de los acontecimientos brinda la evidencia de un profundo desacuerdo, pues algún tiempo después San Martín renunció a su cargo de protector del Perú y regresó a Chile. La definitiva liberación del Perú quedó así en manos de Bolívar, apenas 2 años después, tras hacerse cargo en persona de los preparativos. Las batallas de Junín y de Ayacucho en agosto y diciembre de 1824 acabaron con la resistencia realista. La caída del virreinato del Perú ponía fin a 3 siglos de dominación española. En el Alto Perú, liberado en los primeros meses de 1825, se constituyó la actual República de Bolivia, presidida por su lugarteniente Antonio José de Sucre. Culminadas así las operaciones militares, Bolívar regresó a rendir cuentas al Congreso colombiano. Bajo su impulso, medio continente había alcanzado la independencia, pero pese a haber reflexionado largamente sobre la forma de gobierno que convenía a los territorios americanos, ni la fortuna ni la clarividencia le acompañaría en su acción política. Bolívar abogó en todo momento por la edificación de un Estado centralista que lograra cohesionar aquello que, en virtud de su heterogeneidad racial, cultural y geográfica, de la que era muy consciente, no resistía a la perfección de una federación. Pronto se puso de manifiesto, sin embargo, que el proyecto de mantener unidas en confederación a las nuevas naciones era una quimera. Y si bien aún logró aplacar la sublevación de la Cociata en 1826, Bolívar intentó luego evitar la desmembración de la Gran Colombia, invistiéndose de poderes dictatoriales en 1828, lo que solo sirvió como pretexto para que el 25 de septiembre del mismo año se perpetrase un atentado fallido contra su persona que minó de manera inevitable y profunda su moral. Era todo inútil. El general victorioso en las luchas por la libertad de las naciones se veía vencido en aquella nueva etapa de lucha para la verdadera construcción de las mismas. El 27 de abril de 1830, Bolívar presentó su renuncia ante el que sería el último Congreso de la Gran Colombia. Las pugnas caudillistas y nacionalistas desbarataron cualquier posible conciliación y condujeron a la separación de Venezuela y Ecuador. Durante los meses que precedieron a su muerte, el libertador había de evocar constantemente su amarga derrota política. Recordaba a su último amor, Manuela Sáenz, que al salvarle la vida en el atentado del 25 de septiembre de 1828, se había ganado el título de libertadora del libertador. También evocaba otros amores y otros atentados. Lloraba la muerte de Sucre, el fiel lugarteniente asesinado el 4 de junio de 1830 en Berruecos. Recordaba y deliraba, y así murió,